Majo, es por Drive. Make host era que se haga administrador. Claro, presentador, pero no me habías pasado. Mato, en 5 minutos quiero quedarme. Vale. Lo único que no la ahora. Bueno. Igual me queda solamente los platos porque todo lo demás ya lo lavo. Hola. No. Hola Pepín, a ver, fíjate si los puse a ustedes como administradores también, fíjate. No me vuelvas loca que estás moviendo el mouse para todos lados, te estoy viendo.
Majo, si sos vos la que está conectada y querés comentar algo por Zoom y demás, te pongo como administradora y comentar lo que quieras. A ver, habla para ver si se escucha el audio. Hay una Hola. Tengo que buscar una cuchara de esto.
Sí, sí. Bueno. Y lo de admitir a todos, ¿no te lo pusiste? Porque Sí. me parecía apareciendo como para admitir por cada uno, ¿viste? No puse admitir a todos. Ah, bueno. Para que lo vuelvo. Sí, auto accept all requests. Sí. Sí, lo puse. Bueno, fíjate porque me están preguntando mi usuario y demás, y eso no lo voy a estar contestando. Sí, Yo me encargo ya de... sí, poné en el chat cuál es el usuario y todo eso. Y si ves que no respondo a alguna pregunta que no veo, avísenme, ¿sí? No sé, ¿empiezo o empiezo en 5? Puse 3 clases por las dudas, pero no creo que se extienda tanto. Un segundito, Dani. Sí. Esto es un desafío para mí, dar una clase virtual. ¿Son malos? A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? Ah, ahí me escuchan, ahí ya me puso, listo, perfecto. Bueno, esperamos un segundito y vemos si arrancamos. Cualquier cosa que vean que no les contesto alguna pregunta, nada, vuélvanme a escribir, ¿sí? Por las dudas. Todos por Zoom. Bueno. Bueno, hola chicos. Voy a arrancar con la clase de infección urinaria. Ahí Guille me pregunta, ¿se supone que esto lo vemos vos y yo? No, lo ven todos, el chat. Así que no me hagas ninguna pregunta privada. Bueno, vamos a arrancar con infección urinaria. A ver. Los objetivos que definí para esta clase fue reconocer los síntomas en los menores y mayores de 2 años, poder encontrar las herramientas para que podamos realizar un diagnóstico precoz. Esto voy a hablar más adelante sobre la importancia de realizar el diagnóstico precoz para poder disminuir el riesgo de daño renal, e implementar las acciones necesarias para prevenir las infecciones futuras. A ver, ¿quiénes no escuchan? Ah, bueno, ahí están explicando. Pepe está atento al chat por si es algo técnico, ahí les contesto. Bien. Voy a minimizar el chat. Bueno, entonces, dentro vamos a ir abordando los distintos aspectos, vamos a poder encontrar las herramientas para realizar el diagnóstico, tanto sea la sospecha clínica o por medio del laboratorio. Vamos a indicar cómo realizar el tratamiento de la infección urinaria y cómo prevenir las recurrencias de infecciones, y vamos a abordar el algoritmo de estudio para, a nivel de las imágenes, para realizar un diagnóstico. Dentro de
esperen que no me avanza acá. Las infección urinaria, vamos a ir detallando aquella que tiene una localización baja, alta o pielonefritis aguda, la bacteriuria asintomática, la infección recurrente y la atípica. Dentro de la epidemiología, es una de las causas más comunes de enfermedad bacteriana dentro de los primeros 3 meses de vida. Es muy frecuente, mucho más frecuente en los primeros 3 meses de vida en el niño, siendo 5 a 6 veces más frecuente en el niño que en la niña. Luego esta relación se invierte, y es una de las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido. Por lo tanto, la fiebre sin causa aparente tiene que ser algo que a nosotros nos haga sospechar siempre infección urinaria. Las bacterias del intestino colonizan la mucosa periureteral, y eso puede ascender por la vejiga y uréter, o sea, por vía ascendente, haciendo que sea más frecuente en la niña por tener una uretra más corta, o por medio de alteraciones obstructivas o funcionales que favorezcan las infecciones urinarias. Dentro de del interrogatorio siempre tenemos que tener presente las disfunciones vesicales, antecedentes de urgencia miccional, del chorro débil, escapes diurnos. Todo esto son situaciones que hacen pensar en un trastorno a nivel de la vejiga que puede identificarse y tratarse porque son causas que favorecen las infecciones urinarias recurrentes. Lo mismo con el esfuerzo para iniciar la micción, antecedentes de constipación y encopresis, lo que había dicho anteriormente, cuadros febriles a repetición, y antecedentes familiares de uropatía obstructiva o reflujo vesicoureteral. ¿Por qué? Porque tiene relación, es un factor de riesgo para el niño que un familiar directo haya tenido algo reflujo o uropatía obstructiva. El daño que se genera en el riñón no se debe tanto al reflujo vesicoureteral, sino a la infección urinaria a la que predisponen. Por eso es muy importante prevenir las recurrencias. El abordaje diagnóstico va a ser de acuerdo a la presentación clínica y con los estudios complementarios. La presentación clínica en el menor de 2 meses, menor de 2 años, generalmente se presentan como infecciones febriles, que puede o no tener causa, y uno la tiene que sospechar cuando el niño tiene una desaceleración en la ganancia de peso, rechaza el alimento, vómitos, diarrea. En el menor en el lactante puede tener más síntomas inespecíficos como alteración en el sensorio, llanto constante. Bueno, es más inespecífico en el menor de 3 meses, entonces uno tiene que estar más atento a la sospecha diagnóstica. En el mayor de 2 años, uno lo puede sospechar más porque el niño ya puede especificar bien, un poco más los síntomas. Se pueden presentar con fiebre, vómitos, dolor abdominal, lumbar, con o sin síntomas urinarios bajos, como urgencia, poliaquiuria, incontinencia y disuria. Como lo dije previamente, en todas las edades tenemos que interrogar sobre infecciones urinarias previas, fiebre de causa desconocida que se trató o no con antibióticos, y la historia familiar. Y tenemos que interrogar sobre las ecografías prenatales porque ahí se puede haber
encontrado alguna causa, riñones displásicos, reflujo, dilataciones y demás, que deberían haberse estudiado cuando el niño nace. Cuando realicemos el examen físico, siempre tenemos que revisar los genitales porque tanto la balanitis como la vulvovaginitis se presentan como síntomas, pueden presentarse con síntomas como disuria, polaquiuria y demás, y descartar que no haya adherencia y fimosis, porque estos son factores de riesgo que favorecen la colonización bacteriana y el riesgo de desarrollar infecciones urinarias futuras. Entonces siempre, que por ahí es algo que no estamos tan acostumbrados, revisar siempre y descartar que no haya adherencias o fimosis. Bueno, aparte del diagnóstico clínico que vamos a poder sospechar la infección urinaria, el diagnóstico siempre tiene que ser con un sedimento urinario compatible y un urocultivo positivo. En ese sedimento urinario vamos a encontrar piuria, en la mayor parte de los casos. Un 13% de los niños no tienen piuria, pero eso no me excluye el diagnóstico de infección urinaria. Hablamos de una sospecha de infección urinaria cuando tiene más de 5 leucocitos por campo, y es patológico ese sedimento urinario cuando tiene 10 leucocitos por campo. El PRONAP 2017 habla de 5 leucocitos por campo, pero dentro de la bibliografía, que después la puse al final, siempre habla de 10 leucocitos por campo, así que desestimé ese valor. Así que nos quedamos con un sedimento compatible, es aquel que tiene más de 10 leucocitos por campo. Todo sedimento urinario tiene que tener un informe del pH. El pH, los extremos en los valores de pH favorecen el crecimiento bacteriano, y algo característico de las infecciones por Proteus y por Corynebacterium es que suelen ser con pH alcalino. En el sedimento urinario, la presencia de cilindros es patognomónico es un marcador inflamatorio y es patognomónico de infección urinaria alta. Así que no desestimemos cuando veamos cilindros leucocitarios en el informe del sedimento urinario. Podemos tener hematuria, que puede ser micro o macroscópica, que se da en el 25% de la cistitis. Es muy importante no subestimar la presencia de hematuria, o darle, más que no subestimar, darle jerarquía, sobre todo en el caso de infecciones urinarias recurrentes, porque cuando esas infecciones urinarias bajas se asocian con hematuria, hay que buscar que no haya hipercalciuria como factor predisponente a infecciones urinarias, que puede ser modificable. Entonces, vamos a solicitar, como dijimos, el diagnóstico era con el sedimento urinario, pero con un urocultivo positivo. Ese urocultivo lo podemos obtener por distintas técnicas. Tenemos la técnica del chorro medio, por sondeo vesical o una punción suprapúbica. Lo ideal es que siempre se realice con la técnica del chorro medio, realizando una adecuada higiene de los genitales, sobre todo la región periuretral, con agua hervida y enfriada, con solución fisiológica. No deberíamos usar antisépticos como clorhexidina o iodopovidona, porque podría negativizar por arrastre la muestra del urocultivo. Entonces, lo ideal siempre es que la muestra la realicemos con la técnica del chorro medio. El sondeo vesical lo deberíamos reservar para los casos en que urge la solicitud de la muestra, sobre todo en lactantes, en menores de 2 meses, y la punción suprapúbica prácticamente nosotros no la usamos, se usa más en neo.
Y bueno, los valores que son positivos es para una muestra obtenida por chorro medio, cualquier recuento de colonias mayor a 10 a la 5 sería. Por sondeo vesical, 10 a la 4, y por punción suprapúbica, cualquier valor de desarrollo bacteriano es positivo. Esto que puse acá es importante que lo tengamos presente porque los niños que no contienen todavía los esfínteres, la acumulación de orina puede, la permanencia, ahí está, la permanencia de la orina en la vejiga es más corta, entonces podemos tener un menor grado de crecimiento bacteriano. Entonces, eso siempre tenerlo presente, y si uno lo sospecha, darle jerarquía quizás a ese valor que estamos obteniendo. Y esto de, bueno, que coloqué acá de cuando un segmento, cuando un urocultivo es positivo, es importante que nosotros pongamos en el SAMO que hacemos por medio de qué técnica se extrajo, porque no es lo mismo un valor que se extrae por sondeo vesical que por técnica del chorro medio. Entonces sería como muy importante que empecemos a colocar el método de recolección de la muestra en la orden que realizamos. Bueno, entonces, vamos a hablar de infección urinaria baja. Va a ser aquella que esté localizada a nivel de la vejiga y de la uretra, que tenga un sedimento urinario patológico y se acompañe de síntomas como disuria, polaquiuria, urgencia, incontinencia o dolor abdominal. Generalmente son afebriles o pueden tener una fiebre baja. Los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias son la presencia de oxiurios. ¿Por qué? Porque los oxiurios facilitan el desplazamiento de las bacterias hacia la uretra. La hipercalciuria, bueno, como lo había nombrado previamente, la hipercalciuria puede favorecer la litiasis y esperen que me apareció un cartelito. La hipercalciuria puede favorecer la litiasis y la litiasis es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias a repetición. La presencia de fimosis o adherencias, balanitis y vulvovaginitis, que ingiera poco líquido, y el síndrome de mala eliminación. El síndrome de mala eliminación es en realidad un cuadro de etiología desconocida que lo que alternan episodios de incontinencia o retención, tanto a nivel urinario como del tracto intestinal, que favorecen los episodios de infección urinaria. Pueden predominar síntomas de urinarios o síntomas vesicales. Entonces, siempre deberíamos sospecharlo. Entonces, identificando todos estos factores de riesgo, nosotros los podemos tratar y así podemos disminuir el riesgo de recurrencias. ¿Alguien tiene alguna duda? No, todavía no vi nada. Bueno. Después, la pielonefritis es la infección del parénquima renal y las estructuras adyacentes. El síntoma cardinal es la fiebre que puede o no estar acompañada por dolor lumbar, abdominal, y a veces puede estar acompañada por síntomas urinarios bajos. Como dije previamente, siempre se tiene que valer de un sedimento urinario alterado, que como habíamos dicho, si hubiera cilindros leucocitarios, es patognomónico de infección urinaria alta. Si uno le saca una analítica sanguínea, puede tener los glóbulos blancos mayor a 15.000, la PCR aumentada, la procalcitonina también, pero como ven ahí, todos estos valores de laboratorio tienen una sensibilidad y especificidad baja.
Entonces, no recomendamos que estos estudios de laboratorio se realicen de rutina, ¿sí? No deberían ser necesarios para el diagnóstico de pielonefritis, siendo este diagnóstico más de sospecha clínica. Después, la infección urinaria atípica es aquella que tiene alteración del estado general. Se pueden presentar como cuadros de sepsis, infecciones urinarias que no responden dentro de las 48-72 horas de iniciado el tratamiento, toda aquella infección que no sea por Escherichia coli y puede tener ascenso de creatinina o una masa palpable. Esta es la única indicación para que solicitemos un urocultivo intratratamiento. Lo que decía de Escherichia coli es porque ahora vamos a ver los gérmenes más frecuentes, pero la Escherichia coli es el germen que produce infección urinaria en más de un 90% de los casos, ¿sí? Bueno, después, la infección urinaria recurrente es todo aquel paciente que presenta 2 o más episodios en 6 meses o 4 en un año. Es muy importante porque prevenir las infecciones urinarias previene el desarrollo de escaras. Que la escara no, ahora vamos a hablar, pero siguen siendo frecuentes su desarrollo, porque antes se decía que eran más frecuentes cuando las infecciones urinarias se producían en niños, en lactantes, pero en realidad se siguen produciendo las escaras aún en niños mayores a un año. Cuando esa infección urinaria se genera en forma recurrente a nivel bajo, debemos controlar los factores, como había dicho previamente. Si tiene vulvovaginitis, tratarla. Si es un niño que tiene una actitud retentiva o tiene incontinencia o suele tener residuo, hay que tratarlo. Lo mismo la constipación. Son todas situaciones que alteran el vaciamiento de la vejiga y eso genera mayor permanencia de la orina y mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de infecciones urinarias recurrentes, sobre todo las que son a nivel alto, se puede llegar a plantear la necesidad de realizar quimioprofilaxis. Acá lo que puse es medio lo que estuve hablando, que las infecciones urinarias febriles se pueden dar en niños con vía urinaria normal. La recurrencia genera daño cicatrizal, entonces la deberíamos evitar. Y tratar todo aquello que pueda ser resuelto. La recurrencia es más frecuente en mujeres. Bueno, es lo mismo. Evitar la recurrencia es importante para prevenir el daño renal. Como había dicho previamente, la hipercalciuria es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias, sobre todo bajas. Entonces, ante la presencia de hematuria, uno debería buscar que no haya hematuria e infecciones urinarias, que no haya hipercalciuria. La forma de buscarla, generalmente la hipercalciuria el calcio a nivel en sangre es normal, y solicitamos un calcio en orina de 24 horas, o podemos solicitar un índice calcio-creatinina, que hay distintos valores de acuerdo a la edad del paciente. Bueno, esto es lo que ya hablamos. Bueno, y después, la bacteriuria asintomática es aquella bacteriuria significativa, pero con sedimento urinario normal en un paciente que no tiene síntomas. Como es algo benigno y no es un factor de riesgo para provocar daño renal.
Es más, se dice que el no tratarla hace que haya gérmenes menos virulentos y que compitan por nutrientes con bacterias más patógenas. Entonces sería muy útil no tratarla para prevenir el desarrollo de infecciones urinarias. Es más, si uno lo trata, podemos aumentar la resistencia de esas bacterias y que se favorezcan nuevas infecciones urinarias. Solo, esto es importante, solo debemos tratar a embarazadas, trasplantados y cuando vamos a realizar distintos procedimientos urológicos, ¿sí? Bueno, como había dicho previamente, la Escherichia coli es la responsable de provocar infección urinaria en el 90% de los casos. Después, bueno, se encuentra también Proteus, que sigue segundo en frecuencia, y después Klebsiella y Pseudomonas se da más que nada en pacientes que están hospitalizados. Enterococcus fecalis es más frecuente en el neonato, y bueno, el Staphylococcus aureus y el Saprophyticus son infrecuentes y generalmente la infección se obtiene por diseminación a partir de diseminación hematógena y provocan abscesos. En pacientes polimedicados e inmunosuprimidos, la cándida es un germen frecuente provocar infección urinaria, y en inmunosuprimidos también se pueden provocar infecciones urinarias por virus como adenovirus, CMV o virus Beca. Bueno, esto es nuestra casuística. Esto lo obtuvieron en nuestro laboratorio en todo el año pasado, y se fijaron a nivel de los pacientes ambulatorios y los internados cuáles eran los gérmenes más frecuentes. Y sigue siendo la Escherichia coli la más frecuente en un 76% de los casos. Después es muy parejo a nivel de Klebsiella un 3%, Proteus un 5%, bueno, otras enterobacterias un 6%, y después, bueno, Pseudomonas, Enterococo, bueno, casi muy infrecuente. Esta relación se altera en los pacientes que están internados, sigue siendo igual la más frecuente la Escherichia coli, pero Klebsiella empieza a ser más frecuente, Pseudomonas también, y los hongos, Cándida, un 20%, ¿sí? Bueno, el objetivo del tratamiento va a ser erradicar los gérmenes. Cuando uno realiza un adecuado tratamiento, la orina se suele negativizar pasadas las 24 horas. El objetivo del tratamiento precoz va a ser también prevenir la urosepsis y evitar el daño renal, la aparición de escaras pielonefríticas. Se está descrito que el 15% de los niños que hayan padecido un primer episodio de infección urinaria van a desarrollar en el lapso de 5 a 24 meses una escara renal. Y la demora en el inicio del tratamiento adecuado, por más de 48 horas, predispone a un 50% más de riesgo de desarrollar cicatrices. Por eso es muy importante la sospecha diagnóstica, el no demorarnos en la obtención de la muestra del urocultivo, sobre todo en niños, bueno, en lactantes. Bueno, en el consenso de la SAP del 2015, habla de la duración del tratamiento,
que no debe ser inferior a 7 días, porque hay discusión por ahí esto es lo que digo es en infección urinaria baja, en realizar cursos cortos frente a cursos más largos. Entonces no deberíamos realizar un tratamiento menor a 3 días, ¿sí? Siempre de 7 días para infección urinaria baja. Después, no hay diferencia entre realizar un tratamiento de 7 días versus 10 a 14 días, así que tampoco sería recomendable prolongar la duración del tratamiento. Y como dije, 7 días es el tratamiento adecuado para infección urinaria baja y para infección urinaria alta de 10 a 14 días. El antibiótico que deberíamos considerar en primera instancia son las cefalosporinas de primera generación, la cefalexina, que alcanzan una adecuada concentración en orina. Tendemos a usar mucho el TMS, porque logra buenas concentraciones, pero no debería utilizarse sin el antibiograma previo, ¿sí? Porque para no favorecer el aumento de la resistencia de la Escherichia coli al TMS. La nitrofurantoína también, bueno, ahí no está anotada, pero la podríamos considerar. La nitrofurantoína tiene buena concentración en orina, pero no, en los tejidos, ¿no? Pero no en sangre, ¿sí? Y las cefalosporinas de tercera generación las reservamos para menores de 3 meses o aquellos que tengan apariencia tóxica. No sería necesario realizar el tratamiento endovenoso, entonces en los menores de 3 meses, aquellos que no toleren vía oral o aquellos que no luzcan bien, ¿sí? Y para decidir qué tratamiento indicar, debemos conocer la sensibilidad antibiótica de la Escherichia coli en nuestro, o sea, local, la que tenemos en nuestro hospital. Entonces, en Bacterio detallaron la sensibilidad de los urocultivos positivos del año pasado, de todo el año pasado de Escherichia coli, siendo un 40% sensible a ampicilina, un 50% a amoxiclavulánico, un 95% a cefalosporina de primera generación, lo mismo que a tercera generación, 90% a genta, un 98% a nitrofurantoína y un 60% a TMS, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre indiquemos las cefalosporinas de primera generación como primera opción frente al tratamiento de la infección urinaria. Después lo adecuaremos según el antibiograma, si no responde, pero bueno, generalmente uno debería pensar que indicando cefalexina vamos a tener una buena cobertura. Por esto mismo no debemos utilizar antibióticos de amplio espectro, lo deberíamos hacer frente a gérmenes resistentes o en infecciones urinarias complicadas. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque quizás es algo que en la práctica hemos hecho, o por lo menos lo he visto, que cuando un niño se encontraba en profilaxis y presenta infección urinaria, le ponemos la dosis profilaxis a tratamiento, y eso no está bien. Si un nene que está en profilaxis tiene una infección urinaria, debemos ponerle un antibiótico distinto. Y que no necesitamos hacerle un urocultivo control a un paciente que se encuentra asintomático, ¿sí? Porque acá aumentamos el riesgo de diagnosticar bacteriurias asintomáticas y tratarlas, ¿sí? El único caso, como habíamos dicho previamente, es la infección urinaria atípica. Bueno.
El diagnóstico, los estudios por imágenes que vamos a... Bueno, me trabé, perdón. Con los estudios de imagen, lo que uno va a buscar es que haya anomalías del tracto urinario o reflujo, o detectar el daño renal congénito o adquirido. Diagnosticando las anomalías estructurales, el objetivo es prevenir que se desarrollen nuevas infecciones urinarias, ¿sí? Y así disminuir el riesgo de desarrollar escaras, o si ese paciente que tiene una alteración estructural presenta una infección urinaria, podemos hacer que progrese un daño preexistente, ¿sí? Entonces es muy importante la realización de estudios por imágenes para buscar estas alteraciones. El daño renal congénito generalmente se asocia con reflujo vesicoureteral masivo, y estos son los pacientes con mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, en ellos debemos prevenir las infecciones urinarias para que no progrese un daño preexistente, ¿sí? Dentro de los estudios que vamos a realizar, la ecografía renal y vesical es el estudio diagnóstico por el que debemos comenzar, y debemos realizarla en todo paciente que presente infección urinaria, independientemente de la edad, independientemente de que concurra con una ecografía prenatal normal. A todo paciente con infección urinaria le debemos realizar una ecografía renal y vesical. En esa ecografía siempre tiene que estar detallado la posición del riñón, si es ortotópico o no, la forma, el número, el tamaño. El tamaño yo ahora les muestro, les puse los percentilos de tamaño renal. El riñón debe medirse por la espalda, porque los nenes, al tener menor espesor de la pared, se genera una mejor ventana para el ecógrafo, ¿sí? Entonces el paciente debe estar en decúbito prono, y el tamaño debe evaluarse en un corte longitudinal y en un corte transversal. También debe estar bien detallado la ecoestructura, ¿sí? Siempre lo que comparamos es en los primeros 6 meses de vida, la ecogenicidad del riñón debe ser similar a la del hígado, o sea, es hiperecogénico. Pasados los 6 meses se va tornando más hipoecogénico, la corteza se torna hipoecogénica, y a nivel de las pirámides y del seno es más aún hipoecogénica, ¿sí? Entonces, la corteza es hipoecogénica y es un poquito más clarito a nivel de las pirámides, ¿sí? Esto habla de la relación y diferenciación córtico-medular, ¿sí? Eso debe estar siempre conservado, ¿sí? Porque si no está conservada esta relación, tenemos que sospechar que hay alguna patología, ¿sí? Después, a nivel de la estructura, lo que no es el método de elección la ecografía para detectar el daño renal congénito, pero los riñones displásicos uno los puede sospechar cuando estamos viendo un parénquima renal más hiperecogénico, que no tiene adecuada diferenciación, y son riñones más chiquititos, ¿sí? Entonces, por más que no sea el método de elección, el ver un riñón hiperecogénico en forma así difusa nos tiene que hacer sospechar una displasia renal. Después, si vemos o no dilataciones en la pelvis, y si vemos los uréteres. Los uréteres no se deberían ver, ninguna parte del sistema excretor se debería ver.
si se ve, hay que sospechar patología, ¿sí? Después, a nivel de la vejiga, tiene que estar descrita la forma, el grosor de las paredes, las características de la luz, si tiene divertículos o no. Y en los pacientes que contienen esfínteres, la presencia o no de residuo postmiccional. Por eso, en los nenes que contienen esfínteres, uno la ecografía la debería pedir pre y postmiccional, ¿sí? Y esto es importante porque la presencia de residuo postmiccional es un factor de riesgo para desarrollar nuevas infecciones urinarias. Nosotros, bueno, no se los puse, pero hay una fórmula que es para medir la capacidad total de la vejiga, la capacidad vesical, que es 30 más 30 por la edad, ¿sí? Y se habla de un residuo postmiccional cuando tiene más de un 10% de la capacidad vesical máxima. Por ejemplo, a ver, un nene de 4 años sería 30 más 30 por 4, o sea, 120 más 30. O sea, la capacidad vesical sería de 150. Si me informa un residuo mayor a 15, eso es patológico. Bueno, díganme si después, si no me entendieron y les pongo la formulita o lo vemos. Entonces es muy importante que pidamos en niños que contienen esfínteres pre y postmiccional. En la ecografía no es un estudio de imágenes muy bueno para detectar pielonefritis. Pero si esa ecografía es bidimensional y nosotros la pedimos con angiopower, o sea, sería con la función Doppler, ahí sí le aumentamos la sensibilidad para el diagnóstico de pielonefritis, sobre todo si se realiza dentro de las 48 horas de que empezaron los síntomas. Y se obtiene una sensibilidad similar a la centellografía. Entonces, y no estamos irradiando al paciente, ¿sí? Nosotros lo que vemos en la ecografía con función Doppler, podemos ver riñones aumentados de tamaño, que esté alterada la ecogenicidad, que pueda haber compromiso de la perfusión. Así que, bueno, no sé si en el hospital hay, pero bueno, Majo de Nefro me habló mucho de que es una herramienta que se está usando mucho más, y bueno, y no estamos irradiando al paciente. Bueno, la realización de ecografía en el primera infección urinaria debe ser una práctica a realizar. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces de ecografía sí, no, o sea, el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría concluyó que sí, sobre todo por el hecho de que las ecografías prenatales no son por ahí la cantidad de ecografías no son las adecuadas, o por ahí en la ecografía no está bien informado como habíamos hablado, la posición, la forma, la ecoestructura, ¿sí? Entonces, se sigue recomendando y es el estudio diagnóstico inicial para buscar riñones displásicos o alguna otra presencia de signos indirectos de reflujo, por ejemplo, la dilatación de la pelvis y demás, ¿sí? Me permite detectar el daño renal congénito, como habíamos dicho hoy, riñones disminuidos de tamaño, riñones con el parénquima hiperecogénico o con una pérdida de la diferenciación normal a nivel córtico-medular. Estos niños son los que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces es muy importante que busquemos o que le demos jerarquía a
alteración en la diferenciación corticomedular, ¿sí? En un contexto de infección, la detección de riñones displásicos hace obligatoria la búsqueda de reflujo, ya que se asocian frecuentemente. Esto ya lo había dicho anteriormente, y ese reflujo en riñones displásicos suele ser de alto grado. Estas son las medidas que generalmente tienen los riñones a nivel longitudinal de acuerdo a la edad. En nefro usan más esta, que es de acuerdo a la altura, el tamaño normal. Esto es del libro del Abner, que es un libro que nefro usa mucho. Y bueno, da una idea más o menos de la medida de la medida de los riñones. Algo que no dije y que es muy importante, que a ver, creo que lo había puesto para que quede, que la diferencia de los riñones no debe ser mayor a 1 centímetro. Por eso sí es importante que nosotros tengamos presente cuál es la dimensión normal de un riñón y que no haya una diferencia mayor a 1 centímetro, porque eso ya cambia el algoritmo a seguir, porque ya deja de ser un riñón normal, ¿sí? Y acá tenemos los percentilos de tamaño renal de acuerdo a la altura del paciente. Esto es de los archivos latinoamericanos de nefrología. Y en nefro usan esta cuentita, me la sugirió que la ponga Majo, que para poder calcular la longitud del riñón, la fórmula es 0,057 por la talla en centímetros más 2,6. Eso me da una idea más o menos de lo que debería medir el riñón. No nos vamos a acordar de todo esto, pero sí tengamos presente, sobre todo, que no debe haber una diferencia mayor a 1 centímetro entre ambos riñones, y más o menos calcularle, más o menos no, tener estas tablitas para que nos sirvan como referencia para poder mirar la longitud normal que debe tener un riñón. Tengamos en cuenta que un niño con enfermedad renal crónica, que puede tener talla baja, el valor no deberíamos utilizar estos valores, ¿sí? Porque dejan de ser niños con una talla normal para su edad. Bueno, dentro de los estudios a considerar en el diagnóstico para la búsqueda de patologías asociadas, es la cisturetrografía miccional, que me muestra muy bien la anatomía de la vejiga, la uretra, si tiene o no reflujo. Si tiene reflujo, podemos ver bien las características del uréter, del sistema excretor. Podemos ver la presencia de válvula de uretra posterior. Eso se tiene que hacer siempre cuando el estudio se hace en un varoncito, verlo de perfil para buscar una válvula de uretra posterior. Y la deberíamos solicitar luego de superado 1 mes de la infección urinaria. Tenemos que pedir el urocultivo dentro de la semana previa, ¿sí? Por ahí eso nosotros es algo que tenemos que considerar, porque muchas veces para facilitarle las cosas a los padres, lo pedimos en la internación. Entonces eso debería ser una práctica a considerar, que deberíamos pedirla dentro de la semana previa del estudio, ¿sí? Y la profilaxis que debemos hacer, en el consenso sugiere 48 horas antes a 48 horas después, pero nefro la realizan de 24 horas previas a 48 horas después de realizar el estudio. El paciente viene en profilaxis, y lo que uno debe hacer es subirlo a dosis tratamiento. Y esto sí me pareció importante, de que la debemos continuar, por más que el estudio me haya dado normal, debe continuar con las 48 horas de profilaxis post-cisturetro. Bueno,
En ella lo que vamos a ver es la presencia de reflujo, que es grado 1 cuando tiene reflujo, pero está en uréter, pero no llega a la pelvis. En el grado 2 sí llega a la pelvis, pero la estructura de los cálices es normal. En el grado 3 ya se dilata el uréter y distorsiona los cálices. Fíjense acá cómo se alteró toda la estructura. En el grado 4 tenemos ya el uréter bien tortuoso, fíjense, está dilatada la pelvis, cálices, y en el grado 5 ya hay un grado de dilatación y tortuosidad que está completamente alterada la estructura de la vía urinaria y del riñón, ¿sí? Bueno, el centellograma con tecnesio 99, como había dicho previamente, es la técnica de elección para el diagnóstico de pielonefritis, pero estamos irradiando al paciente. Lo debería solicitar luego una pielonefritis porque hay gran riesgo de desarrollar escaras, que esas escaras las vamos a ver como zonas con menor captación. Y me sirve para evaluar funcionalad del riñón y poder hacer una comparación entre ambos riñones. La debería solicitar pasados los 4 a 6 meses del episodio de infección urinaria. Fíjense acá cómo se observa la menor captación que hay a nivel superior e inferior del parénquima renal. Acá también se ve lo mismo, fíjense acá, esta zona no capta. Y también me sirve para detectar el daño renal congénito, ¿sí? Que lo que vamos a poder ver es riñones que captan, pero captan menos, como en este caso, ¿sí? Y riñones contraídos, ¿sí? Que es como que está achicado y que prácticamente no captó contraste, fíjense, no se ve nada de lo blanquito. Eso nos habla de un riñón que está funcionando menos, ¿sí? Un riñón displásico, un riñón que tiene alterada la estructura y que tiene menor funcionalidad. Entonces, bueno, esto es del consenso de infección urinaria del 2015, que cambió lo que es el patrón que se venía siguiendo en 2008, y recomienda que todo paciente con primer episodio de infección urinaria y que tiene una ecografía vesical y renal normal, si es menor de 1 año, debería realizarle la cisturetro. Si no tiene reflujo, ahí continuamos, y si tiene reflujo le pedimos el centello. Y en el mayor de 1 año, con eco renal normal, no le realizamos ningún estudio. Ahora, en el paciente que presenta una infección urinaria atípica, sea recurrente, acá no dice recurrente, pero en el consenso sí lo dice, infección atípica, recurrente, complicada, sería atípica, y tiene ecografía renal y vesical normal, si es menor de 1 año, le tenemos que realizar la cisturetro y el centello a los 6 meses. Y si es mayor de 1 año, le realizamos el centello a los 6 meses. Si el centello es normal, culminan los estudios, y si el centello es patológico, recién ahí le solicitamos la cisturetro. Fíjense que a todo paciente con infección urinaria atípica, recurrente, complicada y demás, se le solicita un centellograma, ¿sí? Por el alto riesgo que tienen de desarrollar daño renal, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la funcionalidad de ese riñón. Vamos a buscar escaras. Y, bueno, nada, y lo del reflujo que ya lo había dicho, lo buscamos, o sea, ¿a quién le hacemos cisturetro? A aquellos, ay, perdón,
aquellos que menores de 1 año a todos, pero mayores de 1 año a aquellos que le dio el centello alterado. Bueno, y otro de los temas más controvertidos es la indicación de quimioprofilaxis, ¿sí? Hay muchos estudios que muestran una disminución del riesgo de padecer nuevas infecciones urinarias. El riesgo es de menos del 6%, y no hay diferencias significativas entre los grupos que se trataron con y sin profilaxis, ¿sí? En los estudios realizados, por ahí no eran comparables las edades de los pacientes que se estaban estudiando, y tampoco se ha realizado un periodo de seguimiento prolongado, ¿sí? Sino que por ahí el seguimiento era breve. Y después los pacientes que tenían alguna uropatía o no, o sea, el reflujo, no estudiaban reflujos a nivel máximo, ¿sí? Sino que estudiaban por ahí el reflujo vesicoureteral grado 1, 2 y 3, y por ahí no son comparativos entre sí, ¿sí? Y por ahí pueden llegar a desarrollar más infecciones urinarias multiresistentes en pacientes que reciben antibiótico prolongado. Entonces, hay falta de evidencia como falta de evidencia consistente, ¿sí? Del uso de quimioprofilaxis. Sin embargo, el consenso sigue recomendando la quimioprofilaxis para los menores de 1 año y mayores de 1 año. Los menores de 1 año que la deben realizar son aquellos que tuvieron su primer episodio y hasta que se terminen los estudios la deben usar, y reflujo de cualquier grado en un paciente menor de 1 año la debe realizar la quimioprofilaxis, ¿sí? Después, en los mayores de 1 año, solamente los pacientes con reflujo mayor o igual a 3 la van a realizar. ¿Por qué? Porque los de grado 1 y 2 tienen menor riesgo, entonces por eso la duración de la profilaxis puede ser más acotada, ¿sí? Sí, por ahí sería necesario si tiene reflujo grado 1 y 2, si ya tiene escaras, o tiene alguna comorbilidad, o tiene infecciones urinarias recurrentes. Pero si no tiene nada de esto asociado, solamente los pacientes mayores de 1 año con reflujo mayor a 3. Aquellos que presentan escaras, como dije recién, aquellos que tienen disfunciones vesicales e intestinales y reflujo, los pacientes que tienen vejiga neurogénica, o aquellos que se les realiza, no sé, los mielitos, que se les realiza cateterismo intermitente, solamente realizan profilaxis, los de grado 3, con reflujo grado 3, 4 o 5. Y aquellos que en pacientes sometidos a estudios de pesquisa por hidronefrosis, a los que se le halló reflujo, y aquellos que tienen escaras pielonefríticas, ¿sí? Entonces, a los que tienen escaras, les indico a todos. Escaras y reflujo, más aún todavía. Y aquellos que tienen infecciones urinarias recurrentes, como lo había dicho previamente, quizás sería necesario cursos cortos de quimioprofilaxis, o hasta que sea tratada la causa que predispone a esa infección urinaria. No sé, la constipación, la vejiga hiperactiva, ¿sí? La quimioprofilaxis la vamos a realizar con cefalexina en menores de 3 meses. Pasados los 3 meses, debemos cambiar a TMS o a nitrofurantoína. Esto es re importante que lo respetemos, ¿sí? Para no aumentar la resistencia de la Escherichia coli a la cefalexina. Y después de los 3 meses continuamos o con nitrofurantoína o con TMS, ¿sí?
No está recomendado que se alterne nitrofurantoína y TMS y demás, porque con eso lo que hacemos es favorecer el desarrollo de resistencia, ¿sí? Así que nos quede bien el concepto que hasta los 3 meses cefalexina y pasados los 3 meses nitro o TMS. Bueno, ¿y cuándo deberíamos derivar al nefrólogo? Todo paciente que tiene una ecografía patológica se deriva. Pacientes que tienen pielonefritis recurrente, pacientes con reflujo, aquellos en los que se diagnostica alguna cicatriz en el centello, y aquellos con disfunción vesical que no responden a las medidas que nosotros le realizamos de, no sé, por si están constipados y demás. Y bueno, acá vemos un casito que, como para cerrar la exposición, que es un bebé de 2 meses que se internó a los 14 días por rechazo alimentario y fiebre, que bueno, en los exámenes complementarios tenía leucocitosis con neutrofilia, un sedimento urinario con campo cubierto, un hemo y un uro positivo de coli. Lo trataron con ceftriaxona y respondió bien, pero al mes presenta nuevamente rechazo alimentario, vómitos y fiebre. Se le hace un uro que tiene otra infección urinaria, y ahí la familia comenta que tenía una ecografía del fin del embarazo con los riñones dilatados. Se le hace una nueva ecografía y se ve la dilatación de las pelvis renales, y que el riñón derecho medía 56/24 y la pelvis de 10, y el riñón izquierdo 32/5. Y poca diferenciación corticomedular con aumento de la ecogenicidad. La vejiga tiene paredes de grosor normal y la orina, se observa orina y el vaciamiento es completo. Bueno, no voy a activar el micrófono de todos porque si no se armaría mucho lío, pero si quieren pueden ir comentando qué sospechamos, qué estudios le pediríamos y cuáles son los riesgos que tiene este paciente. A ver, nadie me... Si quieren, vuelvo como para que vean bien. A ver. La gente de guardia no quiere hablar, no veo quiénes son los que están de guardia, pero ahí los están buchoneando. Vamos, chicos. Fíjense. A ver, nadie me escribe. A ver, es un paciente que de 2 meses y que tuvo una infección urinaria, vuelve a tener otra, tiene una ecografía antenatal con dilatación. Y de los estudios que tenemos acá, de la ecografía, ¿sí? Vemos que hay dilatación, que hay una diferencia, fíjense lo que habíamos dicho, el riñón derecho mide 56, ¿sí? De largo, y el izquierdo mide 32. Habíamos dicho que, muy bien, Tommy, alteración de la vía urinaria. Ah, mira, debería de sospechar pielonefritis, que se confirme con el centello, AUS. Bien. Sí, seguramente hizo una pielonefritis, o sea, generalmente las infecciones urinarias a esta edad son infecciones urinarias altas, pero yo quizás lo que debería descartar es que no sean riñones displásicos. Una crónica por el riñón chico. ¿Qué sería una crónica? ¿Enfermedad renal crónica? ¿Emi? Tommy le pide eco. En realidad, más que enfermedad renal crónica, sí tenemos todo un riñón con una alteración en su parénquima,
que el riesgo sí es de desarrollar enfermedad renal crónica. Ahí estoy leyendo lo que pone bien, sí, pero lo que tengo que descartar es que no sea un riñón displásico. Fíjense, nosotros habíamos dicho que los riñones displásicos podía haber diferencia en el tamaño entre ellos, que la diferenciación córtico-medular iba a estar alterada, ¿sí? Fíjense, leve dilatación, y miden 56 y 10 otro, y poca diferenciación córtico-medular, ¿sí? Yo tengo que identificar sospechar la displasia renal por estos datos objetivos. Ojo con los hemocultivos positivos. Un bebé de 2 meses que hace una sepsis E. coli no es común. ECO ya tiene de esta internación. Bien. Entonces, ya tenemos una ECO. ¿Cómo continúa el estudio? Hacerle una centella. Bien. Cisturetro, y si encontramos con el uronegativo, primero tratamos esta infección. Muy bien. Bueno, entonces le debemos hacer la cisturetro y la centella, ¿sí? Muy bien ahí como aclaran, con un uro negativo. Y mientras tanto hay que dejarlo con profilaxis. Perfecto, ¿sí? Fíjense que este paciente venía ya con una ecografía antenatal que era patológica, y este nene debió iniciar la profilaxis desde que nació hasta tener los resultados de los estudios, ¿sí? Entonces, por eso presentó una primera infección urinaria, por eso presentó una segunda infección urinaria, ¿sí? Le tenemos que hacer entonces la cisturetro, y a los 6 meses le tenemos que hacer la centello para confirmar y cuantificar qué daño renal tiene y ver cómo seguimos, ¿sí? Y como había puesto Emi, muy bien, claro, Nica, cuando nace le tenemos que hacer una nueva eco para ver que lo que se informó en la ecografía antenatal sea verdadero, porque muchas veces se informa algo que no se comprueba cuando nace. Entonces está muy bien repetir la eco cuando nace para confirmarlo o no, y si sí está alterada la estructura, que inicie profilaxis, ¿sí? Y como había dicho Emi, en realidad yo a esta altura no es que estoy sospechando una enfermedad renal crónica, pero sí es un riñón displásico que tiene alto riesgo de desarrollar una enfermedad renal crónica, y para eso yo inicio la profilaxis para tratar de evitar que desarrolle infecciones urinarias que favorezcan que ese riñón que ya tiene lesiones preexistentes progrese el daño, ¿sí? Que habla de eso, está bueno, medidas y riesgos. Como dice Nica, haberle hecho la eco al nacimiento. Bueno, perfecto. Bueno, ese quedó claro. Aquí vemos otro. Yo ahí igual dejé bien las indicaciones de profilaxis, que esto en realidad las vamos a ir viendo con cada situación en particular, ¿sí? No es necesario que nos las sepamos de memoria, pero sí tenerlas en algún lado como para saber a qué niño realizar profilaxis. Cuando hemocultivo a los menores de 3 meses por el riesgo de sepsis, eco a todos, sí, eco a todos. Como habíamos dicho, todo caso de infección urinaria debe tener una ecografía. Si es una chica de 14 años y tiene una cistitis, no iría ecografía. En realidad el consenso no aclara si es baja o alta, pero siempre es una oportunidad diagnóstica el realizar una ecografía vesical,
por ahí si a los 14 años es el primer episodio de infección urinaria, uno no piensa que va a encontrar alguna alteración en esa ecografía, pero si tiene infecciones urinarias a repetición, más aún, independientemente de la edad, por más que tenga 14 años, justificaría la realización de la ecografía. Mica, a ver, una duda con una nena de sala 14, tiene casi 2 meses, ingresó por BRU, se sospecha mala técnica alimentaria porque le daba teta y biberón y quedó con estancamiento de peso. Le pedimos urocultivo, pero no hizo fiebre. El estancamiento lo tomo como síntoma y debería tratarla igual. No, en realidad, el estancamiento, a ver, en realidad, frente al estancamiento de peso, uno debería sospechar que tenga infección urinaria. El diagnóstico lo vamos a hacer con el urocultivo, o sea, lo correcto es que yo con el estancamiento de peso afebril le hagamos un urocultivo. Puede ser que encuentre algún germen y con menor recuento, y ahí sí justifica, como habíamos dicho, o sea, al tener un mayor vaciamiento constante, o sea, al retener menos la orina, por ahí el recuento de colonias es menor, y quizás justificaría tratar a la paciente igual. Tommy pone, hay que ver también a qué germen. Claro, ver si tenemos algún rescate. ¿Tiene otras variables? Hoy le tomaron urocultivo. Perdonen, a ver qué se... Bueno, entonces, lo que uno haría, o sea, frente a un paciente que tiene un mal progreso ponderal, sospechar la infección. Si el urocultivo es normal, no deberíamos tratarla. Pero si el urocultivo tengo algún rescate con menor cantidad de colonias, lo deberíamos tratar, ¿sí? Vamos por el segundo caso, dice Guille. A ver. Habrá que esperar. Bueno, después me cuentan, Mica. Bueno, vamos con el segundo caso y terminamos. Perdonen, me fui. Después, tenemos a Romina de 6 años que tiene un tercer episodio de infección urinaria y que es febril, acompañado de disuria, dolor abdominal. Hace 3 meses presentó síntomas similares, tiene un urocultivo positivo para Escherichia coli. A los 3 años tuvo su primera infección urinaria con buena respuesta al tratamiento y ecografía renal y vesical normal. Dejó bien los pañales, a los 5 presenta con síntomas de urgencia miccional, aumento de la frecuencia, síntomas urinarios bajos, incontinencia y posiciones de retención. Entre los antecedentes familiares surge que tiene una hermanita de 18 meses que cuando tenía 6 meses de edad tuvo infección urinaria y se le diagnosticó reflujo grado 2. Pasado el episodio agudo, como primera conducta inicial de imágenes, se le solicitó la eco renal y vesical, que reveló una vejiga de paredes levemente engrosadas y residuo postmiccional de 30. Bien, entonces, le solicitaríamos algún otro estudio de imagen, profundizaríamos el interrogatorio y hacia dónde lo orientaríamos, y qué es lo que sospechamos. Esperen que se me tildó. Para que acá Nica puso, re importante eso del recuento, lo de las 100.000 unidades está extrapolado de adultas embarazadas con 3 horas de retención. Nuestra población no tiene eso, bebés poliúricos, vesiconsumizados, si lo sospecho, aunque no del número, considerarlo. Sí. Bueno, Tommy está, esfuerzo miccional, hipertrofia del músculo por obstrucción baja, bien Flor también, síndrome de retención. ¿Alguien más? Bueno, tiene urgencia, tiene aumento de la frecuencia, tiene incontinencia, tiene actitudes de retención, tiene las paredes de la vejiga engrosadas, tiene residuo. ¿Es patológico ese residuo, chicos?
¿Cómo lo calculábamos? La paternidad nueva lo afiló mi vida, felicitaciones. Bien. Es una nena y 21 es lo normal. Acuérdense, era 30 más 30 por la edad, ¿sí? Tiene 6 años, 6 por 3, 18, muy bien. 210 es la capacidad normal y 21 sería el residuo. Afiladísimo, perfecto, me encanta, Guille, muy bien todos. Entonces, tiene residuo patológico. Entonces, lo que debemos sospechar es que tenga alguna disfunción a nivel vésico-intestinal, ¿sí? Y de identificarlo deberíamos tratarlo por el riesgo de infecciones urinarias y desarrollo de escaras, ¿sí? Podemos buscar a ver si no tiene constipación, ¿sí? Para tratarlo. Y si le hacemos una eco, podemos ver si tiene algún signo indirecto de constipación. Bueno, sería más que nada tratar lo clínico, ¿sí? Como para ver si mejora la sintomatología y bueno, después ya al tener, si tiene hipertrofia de la pared, de la vejiga y demás, bueno, derivar obviamente a nefro, aparte tiene residuo, para que le realicen una urodinamia. Ojo con el síndrome Currarino. No sé cuál es ese, Tommy. Basta, tonto. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Solo le realizamos centello renal a los pacientes de 1 año con ITU recurrente y atípica con eco renal normal. Si es normal, nada más. Sí, eso es lo que habíamos puesto del consenso. Bueno, y no hay nada más. Acá les puse la bibliografía. Bueno, estuve viendo de archivos argentinos de pediatría, del consenso, del libro de la SAP y tengo el capítulo del Denver, si quieren, de infección urinaria, como para después subirlo a al Drive. Si no tienen ninguna duda, terminamos. Bueno. Bueno, después lo vamos a subir al canal de YouTube, que esas cosas, nada, las van a hacer Pepe, por ejemplo, que es más capo con la tecnología. Yo también los quiero, los extraño. Nos vemos la semana que viene, ya vuelvo. Gracias, chicos, los extraño. Sí, prontito. Nos vemos pronto, los quiero mucho.